Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos, Señor, con lecturas en los Evangelios que hablan de esa imagen tuya del buen pastor. Hoy en el Evangelio tenemos estas palabras de Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, que era esa entrada por el sur, que había unos grandes pórticos por donde se accedía a la explanada del templo. Los judíos, rodeándole, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, es decir, los milagros, los signos que hacía el Señor, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Quizás lo más bonito, Señor, de este Evangelio es lo que no vamos a comentar, que es los últimos dos versos, ¿no? Yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso lo dejo para vuestra meditación personal. Pero vamos a fijarnos en la primera parte. ¿Te imaginas la escena? El Señor ha hecho muchísimos milagros, que los fariseos, que los judíos que le preguntan rodeándole si hasta cuándo nos vas a tener en suspenso, ellos habían visto esos milagros. Curaciones de todo tipo, de ciegos, de cojos, de sordos, de leprosos, resurrecciones, la hija de Jairo. Habían visto milagros en el que el Señor manifestaba un dominio de la naturaleza asombroso, la tempestad calmada, la multiplicación de los panes y de los peces. Le habían oído predicar con esa autoridad que solo tú, Señor, tenías y que habéis oído, pero yo os digo, y una predicación que estaba llena de amor a Dios y de amor a los demás, llena de belleza, llena de compasión por los hombres. Pero, aún así, le dicen: háblanos más claro. Si eres tú el Mesías, dínoslo francamente. Lo tienen delante y no lo ven. Pero no lo ven, ¿sabéis por qué? Porque tenían mala voluntad. Sin buena voluntad no se puede ver, no se puede oír, no se puede conocer. Porque conocer es un acto moral y requiere de esa buena voluntad. El que no quiere conocer, nunca conocerá. Señor, me recuerda estas palabras, este debate continuo de los judíos contigo, me recuerdan como tantas veces a nosotros, ¿no? Que decimos: ay, si Dios me hablara más claro. Pero si es que Dios no para de hablarte, nos habla clarísimo. No ese es el problema, deberíamos decir: ay, si tuviera mejor voluntad, más buena voluntad para escuchar a Dios en todo. Si no estuviera tan pegado a mis criterios, si no estuviera tan influenciado por mis tonterías, realmente, y por mis malos intereses y malos deseos y pues vería claramente más a Dios, más claramente a Dios. Lo que hace falta para verte claro, Señor, para oírte y reconocerte, pues es la buena voluntad. No sé si has visto esa serie tan inteligente, me parece que es una serie muy buena, El ala oeste, ya tiene unos años, El ala oeste de la Casa Blanca. Allí hay un pasaje en el que más o menos lo que ocurre es que el presidente, que si recuerdas, si lo has visto, pues es un presidente, una buena persona, bastante inteligente y católico, precisamente. Entonces tiene que tomar una decisión acerca de la pena de muerte de unas personas, si conceder el indulto o no.
Y él tiene pues sus remordimientos de conciencia. Hay, por otro lado, unos motivos por los que le hacen ver que unas presiones, por así decirlo, importantes para que no indulte a ese condenado, a esos condenados a muertes. No recuerdo si es uno o son varios, pero bueno. El caso es que duda, pregunta a un rabino judío que le habla de que, bueno, la vida es de Dios, tal. Luego pregunta a un sacerdote católico que le dice que bueno, que solamente Dios tiene derecho a quitar una vida. Luego habla de, bueno, en fin, hay una serie de conversaciones donde relativamente claramente, le van indicando, hombre, en principio, pues si hay un medio que puede evitar la pena de muerte, mejor evitarla. Pero al final, pues él considera que no debe indultar a esa persona y se aplica la pena de muerte y tal. Y se ve que está como un poco con remordimientos y llama a un sacerdote amigo suyo, ¿no? Y entonces le cuenta pues toda esa indecisión que ha tenido, ¿no? Y le cuenta las conversaciones que ha tenido. Y entonces este sacerdote le dice, y bueno, se queja el presidente de que Dios no hable más claro, ¿no? Entonces el sacerdote le cuenta la siguiente historia. Le dice, mira, una vez hubo una inundación en tal pueblo. Empezó a subir el agua y las autoridades comenzaron por la radio a decir que era conveniente evacuar ese pueblo porque se iba a inundar todo, tal. La gente empezó a salir, el agua ya llegaba al primer piso de las casas, empezaba a entrar y bueno, pues la gente cogió los coches, se fue, pero hubo un señor en una casa que se quedó con su familia porque diciendo que él había rezado siempre a Dios y que él tenía fe en que Dios le salvaría. Bueno, el caso es que sigue subiendo el agua, ya llega hasta las ventanas y aparece una barca con la Guardia Nacional en la casa donde le dicen, señores, salgan de aquí porque esto va a seguir subiendo, tal. Entonces la familia se va en la barca, pero él se queda en el segundo piso. No, yo me quedo aquí porque yo tengo fe de que Dios me salvará con todo lo que le he rezado siempre. Bueno, sigue subiendo el agua, ya llega al segundo piso, él está en la terraza, no en la terraza, sino en la azotea, en el techo, ahí agarrado a una antena y entonces llega un helicóptero de la Guardia Nacional, arría en un cabo para cogerle, agárrese, póngase tal cual, no sé qué, que nos lo llevamos de aquí, que va a seguir subiendo el agua. Y él dice, no, yo tengo mucha fe en Dios, le he rezado siempre y yo sé que me salvará. Pero suba, tal, no. Total, que el helicóptero se va y efectivamente sigue subiendo el agua, le arrastra y se ahoga. Y llega al cielo. Y cuando llega al cielo le dice a San Pedro, puedo ver a Dios porque tengo una queja contra él. Sí, naturalmente, le acercan, le llevan a Dios y le dicen, Señor, yo siempre tuve mucha fe en ti. Estaba convencido de que me ibas a salvar y no hiciste nada, me dejaste morir. Y entonces Dios, sonriendo, le dice, pero hijo mío, ¿qué más podría yo hacer? Te puse un mensaje en la radio, te mandé a la Guardia Nacional en una Zodiac, te mandé un helicóptero y a ninguna de esas cosas que yo te mandé te agarraste. ¿Qué más podía hacer yo para salvarte? Creo que, claro, en la serie, con el sacerdote lo que quería decirle es, Dios te ha hablado suficientemente en tu conciencia, pero hace falta una buena voluntad, no tener otros intereses para poder actuar en conciencia. Entonces, esto lo aplicamos un poco a nosotros, Señor. ¿Por qué Dios no habla más claro? Bueno, Dios habla bastante claro. Dios nos habla, yo diría, incluso que nos habla constantemente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser capaces de escucharle. Reconocer sus obras, ese rumor que esconde la creación entera, para reconocer la belleza, esa belleza de las cosas creadas que el Señor nos golpea, nos zarandea, nos pone de rodillas y que nos habla de ti, de tu belleza. El poeta José Emilio Pacheco lo expresaba en un poema que tituló Alabanza y que contenía un único verso, que decía así, en silencio la rosa habla de ti. Para mí, Señor, este verso es como una descripción del hombre de buena voluntad. En silencio, receptivo a lo que tengas que decirme, la rosa, hasta las rosas, me hablan de ti, con su belleza. Hay personas que, y ojalá que tú y yo fuéramos una de ellas, que están, Señor,
tocadas por tu gracia. Ven el mundo como un sacramento de Dios, o sea, como un signo sensible que nos manifiesta lo oculto de Dios. Me acuerdo ahora de Chesterton, ¿no? Y de cómo decía que en un momento dado descubrió que el mundo era como un gran regalo que Dios había preparado para él, como alguien que hubiera preparado una casa magnífica con manjares, con un fuego, para que cuando yo llegara me lo encontrara así, y que le hacía llenarse de agradecimiento y de reconocimiento de Dios. Y en cambio hay personas que dicen, ya, pero ¿cómo sé yo que Dios que existe? Si Dios hablara más claro. Hijo mío, ¿más claro? Se te está mandando un helicóptero, un barco. Mira a tu alrededor. Mira esto. ¿De dónde ha salido? Tanta belleza, tanto color, tanta multiplicidad de especies, tantas cosas sorprendentes en la creación. Luego tenemos la Biblia, que es palabra de Dios. Dios abre la Biblia. Aquel consejo que le dio el ángel a San Agustín, no, toma y lee. Toma y lee, toma la Biblia, abre los evangelios. Ahí Dios nos habla. ¿Y de qué manera? Constantemente. Nos dice cosas bellísimas, nos dice cosas certísimas y verdaderas que cambian nuestra vida y nos transforman. Me acuerdo aquel chico que me decía, no se crea, Dios me habla cuando leo el evangelio. Lo abro al voleo, donde salga, pero Dios me habla. Y por poner un ejemplo de otra persona, un músico, ¿no? Bono, el cantante de U2, recuerdo haber leído y tomar que él contaba, ante la extrañeza del entrevistor, que era profundamente católico y que hacía oración todos los días. Y entonces le contaba cómo su padre, que no era muy tan creyente, un día le dijo, parece que tienes una buena relación con Dios. Y Bono le contestó, ¿tú nunca la has tenido? Él me dijo, no. Y él me preguntó que cómo lo sentía. Y entonces Bono le dice, lo oigo de una forma más o menos instintiva. Siento una respuesta en la oración. O siento que me guían en una dirección. O si estoy leyendo las Escrituras, fíjate lo que dice, cobran vida de un modo extraño y tienen sentido en el momento en que estoy. Dejan de ser un documento histórico para ser algo vivísimo, personal. Y añade, esto le dejó a mi padre anonadado. Pues, Señor, también a nosotros nos habla la Biblia, si tenemos buena voluntad, nos habla de ti. Luego, las personas nos hablan de ti, que son imágenes de Dios, imagen de Dios. Mira a una persona con ojos limpios, con buena voluntad. Admírate de su belleza, de su bondad, de su capacidad de transformar el mundo, de hacer cosas increíbles. Mira una catedral, lo que han hecho los seres humanos. Sí, que también hemos hecho las guerras. Por supuesto que hemos hecho cosas malas, pero hay mucha gente que ha hecho cosas admirables. Recuerdo una novia que me hablaba de su novio, de su primer novio, porque ahora estaba a punto de casarte con otro chico que era distinto de esto, pero ella me contaba que ese primer novio fue como un enviado de Dios para ella, porque gracias a él se convirtió, le hablaba de Dios, le enseñó a vivir un buen noviazgo, etcétera, etcétera, y le había servido en este segundo noviazgo pues para enamorarse cada vez más de esa persona y casarse con ella. Un poeta, Miguel Dors, explicaba esto que estamos diciendo así, dice, tropiezan esas personas, ¿no?, que se quejan de, si Dios me hablara más claro, pero, repito, no te habla claro, hace falta buena voluntad. Bueno, pues este poeta lo decía, tropiezan con Dios en cada cosa, un niño, Dios, una gaviota, Dios, una mujer que dice, yo también, Dios, un buen verso, Dios, pero eran ciegos, sordos, inexplicables, y negaron a Dios como quien niega el mar o las manzanas. Me encanta, ¿no? Como quien niega lo más evidente, lo que no se puede negar. O fíjate, otro sitio donde podemos ver que Dios nos habla, ¿no? La historia de la Iglesia. 11 pescadores que habían traicionado al Señor y que eran incultos. Bueno, uno de ellos no era pescador, Mateo era, lo sabemos bien, recaudador de impuestos, vale. Pero 11 pescadores que son capaces de cambiar el imperio romano. Y son capaces de dar la vida sin pestañear. O piensa en los mártires, algunos de ellos niñas de 12, 13, 14 años que van hacia las fieras cantando. No sé si has visto alguna vez una niña pequeña o una niña de esa edad delante de un perro furioso. La cara de pánico y el salto que ponen y cómo se te ponen detrás.
atemorizadas. Pues tantos ejemplos de mártires de esa edad que iban por la arena del circo romano cantando llenos de alegría hacia las fieras. ¿No te habla eso de lo sobrenatural? O la fidelidad durante 20 siglos a la doctrina de la Iglesia, de los sacerdotes, bueno, más que de los sacerdotes, no, del Papa, ¿no? A pesar de que haya habido papas de todos los tipos. Pero ahí está la Iglesia. A pesar de eso, con la doctrina de Jesucristo mantenida fielmente, a veces a costa de la vida. O las obras de caridad de la Iglesia, esos santos que ha habido siempre, ¿no? Como San Maximiliano Kolbe, que da su vida por un condenado en Auschwitz, se ofrece voluntario él para morir por el otro. Santa Teresa de Calcuta, tantísimos más, no los puedo citar a tantos. Ahora, tantas personas que están a través de Cáritas y otras instituciones de la Iglesia haciendo una labor de caridad inmensa. La Iglesia, a pesar de las tonterías de tantos de nosotros, de tantos de sus hijos, es una madre con arrugas, pero con un corazón de oro que sigue haciendo tantísimo bien. Me acuerdo mucho de cómo decía Newman, Señor, es tan bonito esto que decía. Newman era un hombre, el cardenal Newman, como sabéis, tremendamente culto, ¿no? Y entonces él, cuando estudió la historia de la Iglesia, decía que le recordaba mucho aquel texto de Virgilio, o sea, esta santidad de vida, esta doctrina tan buena a lo largo de los siglos, etc. Le recordaba como el texto de Virgilio que relata el encuentro de Eneas con su madre, que es la diosa Venus. Se le aparece Venus en medio del bosque, en traje de cazadora, vestida y armada como una doncella de Esparta, con lo cual Eneas inicialmente pues no la reconoce. Nos dice que la caballera ondeaba al merced del viento, que llevaba a sus espaldas un arco y una aljaba, y que su vestido lo llevaba recogido por encima de la rodilla desnuda, ¿no? Bueno, y entonces en Eneas, al andar y al moverse, le reconoce. Y, bueno, en realidad es más complicado. Al principio no le reconoce, pero Venus, su madre, le da como unos consejos, unos ánimos, y entonces lo que dice concretamente la Eneida es: y al volverse, su cuello apareció radiante, sus cabellos esparcieron por el aire el dulce olor de la ambrosía, que era el olor al que olían las diosas griegas, ¿no? Su ropaje descendió hasta cubrir sus plantas, y entonces ya vista así, en su dignidad y en su grandeza, dice, y por su traza reconocióse claramente ser diosa. Esta frase se dice en latín, incensus patuit dea, y al andar se reveló como diosa. Bueno, pues Newman cogía esta última frase y decía, la Iglesia, su andar a lo largo de los siglos, incensus patuit dea. Al andar se revela como diosa, como algo de Dios, como algo divino. Precioso, ¿verdad? Aunque no lo he contado muy bien. Pues todo esto nos habla de ti, Señor. Por eso tú te quejas a aquellos judíos, os lo he dicho y no creéis, las obras, incensus patuit dea, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero claro, se requiere esa buena voluntad, porque si no, es imposible. Quien no tiene voluntad, ni aunque se le apareciera un muerto, como dices tú, Señor, también en aquel episodio de Lázaro y el rico Epulón. En otra ocasión, Señor, te quejaste, oyen y no entienden, miran con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Es lo mismo que les falta la buena voluntad, que es lo mismo que nos dice el Señor en el Evangelio que hemos leído hoy. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Necesitamos esa buena voluntad que nos lleva a oír y seguir. A oír, reconocer y seguir tu palabra, Señor. No basta oír al buen pastor, hay que seguirlo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Dios, nos dice Señor. Oír las cosas y no hacer nada es de lo que más endurece el corazón. Porque no hay nada que dañe tanto el alma como
escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del buen pastor que nos indica la dirección a tomar y no seguirla. Nos lo dice bien claro el Señor. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y entonces yo les doy la vida eterna. Unas palabras que nos recuerdan a aquel María de Jesús resucitado que le hizo caer en la cuenta al escuchar su voz de que era el Señor, ¿no? También nosotros, Señor, queremos reconocerte, ¿verdad? Y seguirte. ¿Y qué es lo que endurece en nuestros tiempos de una manera extraordinaria el corazón? Pues es el cientificismo, por ejemplo. Ese error que lleva a pensar que solo existe lo que yo puedo verificar empíricamente, lo que yo puedo palpar y tocar y hacer experimentos con ellos, lo material en definitiva. Eso es una mala voluntad, porque no nos deja es mirar mal, oír mal. ¿Por qué? Porque solo los tontos miran el dedo que señala. Y el mundo señala a su creador. No es que la ciencia sea mala, ojo, la ciencia es maravillosa. El cientificismo no es la ciencia. El cientificismo es considerar que la ciencia empírica es la única forma de conocer en esta vida, que es un error. Porque las cosas de amor no se conocen con ciencia, por ejemplo. Lo que le pasa a mi hijo, lo que pasa por su corazón, porque está sombrío, pues eso no se sabe por experimentos científicos. Decía que solo los tontos miran el dedo que señala. El mundo señala a Dios, la belleza de lo creado, la belleza de Dios, la bondad de las cosas de esta tierra, la bondad divina. Y no es verdad que ¿cómo diría yo? No es verdad que la mucha ciencia nos lleve pues a renegar de Dios. Al revés, eso es la poca ciencia. La mucha ciencia normalmente ha llevado a grandes científicos que han sido grandes creyentes a cada vez creer más en Dios. Newton, el fundador de la física moderna, a Einstein, que decía aquello de Dios no juega a los dados. Tengo aquí una anécdota que quizás has oído y que ocurrió a finales de 1892. Un señor de unos 70 años viajaba en tren y tenía a su lado un joven universitario que iba leyendo un libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra. Cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de Marcos, sin mucha ceremonia interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: «Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?» «Sí», le contestó, «pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?» «Pero claro que lo está», le dice el joven, «¿no? Creo que usted debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura creen todavía que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso». «¿Y eso es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?», le pregunta el viejo. Contesta el joven: «Lo cierto es que, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicárselo con calma. Pero déjeme su tarjeta con su dirección y le mandaré material científico por correo con la máxima urgencia». El anciano, entonces, cargado de paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su maletín y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que decía la tarjeta, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta, en efecto, estaba escrito: «Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia». Pasteur, ¿no?, que fue un gran científico, creo que incluso premio Nobel. Bueno, el mismo Pasteur es quien decía: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Bueno, pues nos ha llevado lejos este Evangelio. Si Dios hablara más claro. Dios nos habla, pero hace falta la buena voluntad. Una buena voluntad que le pedimos a la Virgen, que rompa nuestra costra de dureza de corazón, que nos abramos a lo que Dios ya nos ha dicho.